Saludos jóvenes. La última vez que estuvimos hablando, ¿verdad? Reunidos en la clase, estábamos discutiendo el tema de amplificadores en cascada. Ya habíamos cubierto los amplificadores en cascada que eran FET y FET, ¿verdad? Diferentes configuraciones, Common Source con Common Gate, Common Source con Common Source, etcétera. Entonces, estábamos ya cubriendo esta configuración cuando es FET con BJT. Y entiendo que habíamos comenzado a hacer un problema eh, debido a la interrupción. Pues si lo habíamos comenzado, pues ahora vamos a repasar, ¿verdad? Este problemita, que entiendo que ahí fue donde nos quedamos. Así que tenemos aquí, lo que pueden observar es un FET, ¿verdad? Que en este caso, en la primera etapa, es un common source, ¿verdad? Así que este que está aquí es un common source. Y entonces en la segunda etapa tendríamos un BJT que está conectado en configuración Common Emitter, ¿verdad? Y ese es Common Emitter. Y entonces aquí la dinámica va a cambiar un poco, ¿verdad? Tenemos que hacer análisis DC de ambas etapas, son etapas diferentes, son amplificadores diferentes, uno es con FET, otro es con BJT. Tenemos ahí los valores que lo podemos hacer, ¿verdad? El análisis DC del JFET y el análisis DC del Common Emitter. Entramos primero entonces al análisis DC del JFET, que entiendo que esto ya lo habíamos hecho, pero lo repasamos. Si es que no fue así, ahí tenemos el análisis DC del JFET, que lo hacemos como siempre, ¿verdad? Con la curva de transferencia, los cuatro puntitos que definen nuestra curva, ¿verdad? Que son estos que están aquí. Y trazamos nuestra curva con eso. Y entonces el KBL que hacemos en el circuito, como siempre, que es que ese es el que determina, ¿verdad? El load line. Y para el load line, pues nosotros solamente necesitamos 2 puntos. Así que aquí tenemos los 2 puntos. El más fácil es 0, 0, ¿verdad? Cuando la corriente es 0, el voltaje es 0. Y cuando la corriente es 3 miliamperes, ¿verdad? Que eso es un valor, como siempre hemos dicho, arbitrario. Cogemos IDSS entre 2. Pero usted puede coger cualquier valor y lo sustituye en la fórmula, ¿verdad? Lo sustituye en esta fórmula de V gauge source igual a menos ID por RS, y eso nos da negativo 0.99, ¿verdad? Así que con esos valores vamos y trazamos nuestra curva. Aquellos que quieran usar, como dijimos la otra vez, la cuadrática y se sientan cómodos con la cuadrática, pues no hay ningún problema, pueden usar la cuadrática. Pero si no, tracen la curva de transferencia, ¿verdad? Mientras mejor lo puedan hacer, si tienen una regla, ¿verdad? Pues le va a salir mejor la aproximación, ¿verdad? Así que aquí yo tengo la curva como yo la tiré aquí ahora en la computadora. Tiré en rojo la curva de transferencia. Tiré la línea de load line y me dio más o menos, ¿verdad? Que la corriente de drain del Q-point me dio 2.5 mili y que el voltaje de gate source de Q-point me dio menos 1 voltio. De esos dos, pues ya habíamos dicho que el que nos interesa es el voltaje de gate source, porque ese es el que voy a utilizar en la fórmula, ¿verdad? Aquí, en la fórmula del GM, de la transconductancia. Así que sustituimos ese valor ahí. El valor de IDSS que es dado en el circuito, ¿verdad? Parte de la data del transistor, el valor del voltaje de pinch-off
y calculamos el GM y nos dio 2.67 milisiemens, ¿verdad? Y aquí está, calculado. Entonces, lo próximo sería calcular y hacer el análisis de ese del BJT, porque necesitamos calcular el R', ¿verdad? Como ya habíamos hecho en el examen anterior, porque el R' es el que me va a dar, ¿verdad? O en la parte de ganancia aparece el R'. Pues ya esto es repaso, porque ya esto es un voltage divider, ¿verdad? En el caso del BJT, lo primero que hacemos primero es verificar la R base de C para ver si es por lo menos más de 10 veces mayor, y no hay que considerarla que la resistencia 2, ¿verdad? Que sería esta que está aquí, ¿verdad? Esta es la 1. Y entonces cuando calculamos nos dio 150, que es la beta, por 2.2K, 330K. Dividimos eso entre el 8.2, que es la R2, y me dio 40 veces. 40 veces más grande, por lo tanto no hay que considerarla en paralelo con la R2. Hago mi divisor de voltaje normal con 24 kilos y 8.2 y me dio 2.55 voltios. Y ya con ese valor yo puedo hacer, como aparece aquí en la figura, el KVL. Y cuando hago el KVL para calcular la IE me da 0.84 miliamperes, ¿verdad? Así que con eso, con la formulita de 25 milivoltios, o usted usa el de 26 milivoltios, no importa, lo dividimos entre la corriente y me da ya la R', que es lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Porque esa la voy a necesitar para hacer el cómputo de ganancia de voltaje de la etapa de common emitter. Entonces aquí, cuando yo dibujo el circuito equivalente, ¿verdad? Con el FET y la segunda etapa, que es el common emitter, me doy cuenta que la salida del primero va a estar afectada por la entrada del common emitter, ¿verdad? Que es esa resistencia que se va a ver ahí, todo eso en paralelo. Así que aquí no pasa como el caso de los FETs, que como la resistencia de entrada de la segunda etapa del segundo FET es en los megas, pues no me va a afectar la salida de la primera etapa. Así que aquí sí se va a ver afectado, ¿verdad? Por esa resistencia de la entrada del BJT. Así que ahí hay que hacer el ajuste entonces en la fórmula, ¿verdad? Hay que hacer el ajuste en la fórmula. Así que cuando voy a solucionar el problema, la ZIN es 10 megas, ¿verdad? La ZAO es 2.7 kilos, porque este problema no tiene RL. Así que eso está bastante claro y bastante sencillo ahí. Pero en la ganancia, ahora es que viene el ajuste, ¿verdad? Porque ahora la primera etapa, que es un common source, su ganancia es GM por RD, negativo GM por RD, ¿verdad? Que es eso que está ahí, negativo GM por RD. Y la ganancia de un common emitter, repasando del primer examen, menos RC entre R'. Así que yo lo que tengo que hacer ahora es sustituir RD. Pues RD es todo eso, ¿verdad? Es la resistencia de salida del FET con todo lo que ve a la entrada, que es la R1 en paralelo con R2, en paralelo con la R base de un common emitter, que es beta por R', ¿verdad? Hay que acordarse que la R base del common emitter es beta por R'. Así que calculamos todo eso y me queda que esa resistencia va a ser 1.8 en paralelo con 24, en paralelo con 2.2K y en paralelo con 4.46, que es la beta por R' de el common emitter. Y entonces la ganancia del common emitter pues simplemente es RC sobre R', porque este amplificador no tiene
resistencia de carga. Si la tuviera, pues entonces aparecería, ¿verdad? En paralelo con esta, ¿verdad? RL. Si tuviera RL en paralelo con RC, pero no tiene, así que no la consideramos. Así las cosas, cuando hago el cómputo, entonces tengo que me daría 2.67 milisiemens por 784 ohmios, que es el paralelo de todo eso, por negativo 90.73, que sería la ganancia del común emitter. Y hago esa multiplicación, me da negativo 209 por negativo 90.73, que eso da positivo 189.85. Y ahí pues entonces calculé la ganancia total del amplificador. Y el último pedido que me hacían era calcular el voltaje de salida, pues con la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Ganancia total por voltaje de entrada, el voltaje de entrada eran 2 milivoltios, así que me da 0.38 voltios el voltaje de salida. Así que con esto terminamos este problema de repaso, ¿verdad? Para el examen que es de amplificadores. En este caso era un FET con BJT, porque ya los amplificadores FET con FET pues ya los habíamos visto.